El día de hoy, correspondiente al curso de diagnóstico 3, vamos a abordar el tema de técnicas de remoción de caries dentinaria. Como les decía al inicio, esta clase va a estar complementada o es complementaria con la práctica de laboratorio de la otra semana, de lo que ustedes realizan casi que en la mayoría de ingresos con nosotros en diagnóstico para establecer un plan de tratamiento a seguir. Y el enfoque que hablábamos el día de ayer con los compañeros de la otra sección es promover o incentivarlos a realizar terapias conservadoras, terapias tratando de preservar la mayor cantidad de tejido dentario, tratar de que el diseño de nuestra restauración final sea obviamente con técnicas adhesivas, pero en la mayoría de lo posible tratar de resolverlo con restauraciones tipo incrustaciones. También esta técnica nos permite preservar lo más importante que sería la vitalidad de la pieza dentaria en los casos que lo permitan. No podemos excedernos porque tenemos que establecer bases para poder realizar técnicas como esta, y entre las primordiales es establecer un diagnóstico pulpar. De lo contrario, estaríamos incurriendo en una mala práctica debido a que en corto o mediano plazo esto fracasaría y evolucionaría a procesos patológicos un poquito más graves, por así decirlo, si no es que dolorosos, como un absceso apical agudo, un absceso apical crónico, lesiones periapicales que se pudieron haber prevenido con un plan de tratamiento que abordara un tratamiento endodoncia. Entonces, es muy importante saber y establecer el diagnóstico pulpar, las preguntas que le hacemos al paciente previo a hacer no solo la fase 1 y 2, sino que la fase 5, de cómo ha sido la historia de esta pieza, cómo ha sido la historia del dolor, cómo le duele, cuándo le duele, qué historia ha tenido de molestias, si no ha tenido dolor. Recordemos que dentro de la clasificación, que yo no voy a ahondar mucho, pero sí la voy a mencionar el día de hoy, en, ¿cómo se llama?, de patología pulpar y periapical, vamos a establecer primero el diagnóstico pulpar y el diagnóstico periapical, y luego vamos a decidir el plan de tratamiento a seguir. Entonces, esa es la razón de las preguntas que nosotros le hacemos al paciente de cómo ha sido la historia de su molestia. No podemos pretender o decidir. Espérenme, solo voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya estemos. Las preguntas. ¿Ahí se puede ver mi pantalla? Sí, ya se ve la pantalla. Muy bien. Entonces, todas estas preguntas que nosotros le hacemos al paciente, no podemos pretender hacer una remoción cuidadosa sin llegar a la pulpa si el paciente ya pasó por un proceso agudo, un estadio de dolor severo. Por ejemplo, ¿cuándo le inició el dolor? Fíjese que el dolor me inició en esta pieza en particular y hace como unos 20 días. ¿Previo a eso había tenido historia de dolor? Sí, me dolía, yo tenía un rellenito gris ahí, se me cayó, entonces yo tenía como la cavidad ahí, y cuando me entraba frío o aire, o cuando yo tomaba bebidas frías, ojo con frías, o hielo o helados, yo sentía un estímulo que después se quitaba en cuestión de segundos. Luego de eso ya no molestó, yo pensé que se me había reparado solo, pero ya me dejó de doler, yo creo que ya estoy mejor, según ellos están mejor, ya pasó por el estadio agudo, pero está evolucionando a algo irreversible. ¿Y por qué no duele? Porque ya hay fibras que ya están en proceso o ya están necróticas y la pulpa probablemente ya está en necrosis. Pero todavía me duele un poquito al calor cuando tomo bebidas calientes. Bueno, está bien. Hay fibras que son las últimas, establecida una necrosis pulpar, hay fibras que son las últimas en morir en la pulpa, que son las fibras A y C delta, y esas fibras pues pueden responder como un falso positivo a pruebas térmicas, específicamente calor o presión, percusión, ¿sí?
Entonces, todos estos conocimientos de la respuesta pulpar y los estímulos dolorosos y qué tipo de estímulos térmicos, así como de percusión, tenemos que tomarlos en cuenta. Cuando el paciente dice, ya hace tiempo que ya no me duele el frío, pero ahora solo me duele al morder, muy probablemente el proceso de necrosis ya se extendió a la parte periapical de los tejidos y está formando una patología a nivel periapical. Dígase una periodontitis apical sintomática, un proceso de absceso apical agudo, un absceso apical crónico, en donde nosotros no podemos intentar conservar o tratar de no quitar toda la caries, porque lo que vamos a hacer es dejar una bomba de tiempo para que la pieza forme un absceso y sea un fracaso. Entonces, esto es muy importante para no tomar estos conceptos que vamos a aprender el día de hoy de forma tan radical. Tenemos que hacer todas las pruebas necesarias y no excedernos, porque nosotros, así como los corregimos y los orientamos para trabajar terapias conservadoras, también los podemos corregir y orientarlos para no excederse de esto y no hacer procedimientos que a la larga van a causar más daño que beneficio al paciente. Una vez claro esto, ya vamos a mencionar un poquito de la parte endodóntica, pero como le digo, esto ustedes lo recibieron un par de semanas atrás en el área de médico-quirúrgica, en el curso específicamente de endodoncia, con el doctor Hugo Muñoz. Entonces, la organización de esta clase en tiempos también se da luego de consultar con las otras cursos en qué momento se dio conceptos de patología pulpar y periapical, los cuales van muy de la mano con la clase de hoy. Entonces, esa organización también es importante para que ustedes reciban la información en los tiempos adecuados, no recibir esto sin saber qué significa pulpitis reversible o irreversible. Entonces, luego de esta introducción, iniciamos con lo que son las técnicas de remoción de caries dentinaria. Estos conceptos que ustedes están viendo en la pantalla son conceptos que a ustedes ya les son familiares porque desde el segundo año lo empezaron a recibir en el curso de cariología en Diagnóstico 1, tanto por el doctor Axel Popol, quien es el que nos impartió estos temas a todos nosotros y quien nos formó en estos temas, así como los otros doctores colaboradores, entre ellos la doctora Ligia Castañaza, mi persona, y otros doctores que nos han colaborado en este curso de cariología que desde el segundo año ustedes vienen recibiendo y vienen ahí sí que recibiendo toda esa información que es importante que la tomen en práctica todos los conceptos. Yo con los estudiantes de segundo año siempre les digo de que toda la información que están recibiendo ahorita, dígase en los temas de inflamación y reparación, adaptación celular, no es solo para fines de evaluación, son para fines de toda su carrera y para su práctica privada futura. Entonces, todos esos conceptos los tienen que tener para nosotros como docentes de diagnóstico, los tienen que manejar en la punta de la lengua porque siempre lo retomamos. En los ingresos del paciente les vamos a preguntar cosas de anatomía y histología de la cavidad bucal, que ustedes ya lo vieron en segundo año con el doctor Alejandro Ruiz. Entramos a hacer diferenciación en lesiones en anatomía normal, variantes de lo normal, así como patologías de la cavidad bucal, tipos de mucosa, grosor de epitelio, porque todo esto es parte de la información que nosotros debemos de tener para poder, ahí sí que realmente ser estomatólogos, no somos solo enfocados en los dientecitos, ¿verdad? Entonces, esto mismo sucede con todos los temas de cariología que ustedes recibieron en segundo año. Recuérdense todas las teorías, antiguas teorías de la caries dental, los estudios, recuérdense de aquella que les enseñábamos con el doctor Popol, de cómo así que la relación directa del consumo de azúcar, los estudios como Viper, como gracias, Oakwood-House, los componentes de las teorías, la teoría ecológica, ¿sí? La teoría de la placa específica, todo esto lo tienen que manejar porque todo esto es parte de la decisión, de las decisiones que vamos a tomar con los pacientes. La alta incidencia de caries que ustedes pueden ver en una fase 3, con muchas descripción de lesiones radiolucentes interproximales en un paciente que tiene una higiene un poco deficiente, que tiene altas, como repito, o tiene prevalencia de lesiones radiolucentes interproximales, lesiones periapicales, problemas en piezas a nivel pulpar, abscesos, la descripción que ustedes hicieron en fase 1 con
párulis en encía adherida o en mucosa bucal de pieza tal, está asociado a un proceso a una patología pulpar. Entonces, todos esos conceptos ustedes los vienen así que a reunir aquí, y con el paciente ustedes tienen que lucirse en explicarle, porque eso es parte de lo que ayer decía yo con los estudiantes de la otra sección, del empoderamiento del paciente. Empoderar al paciente es... Doctor, perdone que lo interrumpa, estaba esperando un momento adecuado, pero usted, que hay alguien que está que no ha tenido ingreso, me dicen Ana Mancilla. Ahorita voy, gracias por decirme, quiero ver. Perdone que lo interrumpa. No, ahí estamos, aquí está. Espérenme. Me tira todos. Creo que ya entró Ana Mancía. Sí, ¿verdad? Sí. Solo ella estaba pendiente, ¿verdad? Pues esa fue la que me dijo Sebastián. Sebastián, ¿hay alguien más que le haya reportado que no puede entrar? Por el momento no, doctora. Bueno, gracias. Doctor, cualquier cosa me dicen sin pena, ahí me interrumpen, porque yo sé que a mí me agarra la del loro y empiezo a hablar. Entonces, gracias. Todos estos factores que intervienen en la multifactorialidad de la caries. Nosotros tenemos que tomar en cuenta para la decisión de terapia a seguir. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que el paciente tiene una caries muy avanzada, que la podemos identificar en una radiografía de aleta de mordida, en donde ya casi está invadido el cuerno pulpar y tiene muchas de estas caries interproximales, hay una higiene muy pobre, hay bastantes restauraciones deficientes, el estado realmente de salud del paciente no es el mejor. Yo pienso que si no tenemos una evidencia tanto radiográfica como clínica al momento de remover la caries, estamos viendo que estamos próximos a la pulpa, tampoco nos podemos tratar de ser como que los salvadores de estas piezas sabiendo de que las condiciones no nos lo permiten. Tal vez lo mejor ahí sería tomar una decisión, tal vez un poquito más radical en una terapia de una vez, pulpar, núcleo y restauración. Si las restauraciones son deficientes, si el paciente realmente no es un paciente que colabore con procedimientos como procesos que debieran estar en la facultad, como es la reevaluación, no solo de tratamientos como en el caso de periodoncia, que existen reevaluaciones, no solo reevaluaciones como en el caso de odontopediatría, que existen las reevaluaciones en los niños, sino que debiera haber una reevaluación de todo el procedimiento que nosotros hacemos. Desde la ficha clínica, desde la historia médica del paciente, reevaluaciones de fichas de ver cómo evolucionó sistémicamente el paciente en algunas condiciones o enfermedades, así como los procedimientos de recubrimientos pulpares indirectos, técnicas de remoción de caries donde se evitó una terapia pulpar, reevaluación de tratamientos endodónticos, reevaluación de procesos restaurativos como incrustaciones, puentes, postes, todo debiese ser evaluado para poder llevar una estadística realmente del éxito y el fracaso de los tratamientos que realizamos en la facultad. Son propuestas que esperemos que algún día sean escuchadas y tomadas en cuenta para poder realmente enfocarnos en un perfil de egreso para el estudiante con terapias conservadoras que valgan como requisito, que esa palabra quisiéramos quitarla, como requisito donde el paciente ve integralmente, donde el estudiante ve integralmente al paciente y le resuelve su situación, no está buscando encontrar en el paciente su resina clase 4, su conducto tal porque necesito 11 y solo llevo 4, sus incrustación no sé qué, su amalgama MOD clase 2, no, o sea, debemos realizar en el paciente lo que realmente necesite, pero yo entiendo que el estudiante se enfoca en cumplir su requerimiento. Entonces, todos estos enfoques son parte de una dinámica de cambio que algún día quisiéramos lograr en la facultad para poder hacer terapias conservadoras y que eso cuente como un crédito para poder eso ser parte. Todas las terapias que ustedes hagan conservadoras sean parte de un crédito que les permita también acceder a una solvencia. O sea, un porcentaje de los tratamientos preventivos debiesen de tener un valor cuantificable para que ustedes también accedan a una solvencia. Obviamente, con la elaboración de muchas terapias restauradoras, ¿verdad? Para tener ahí sí que el conocimiento de toda la parte de la odontología. Entonces,
Aquí te podemos ver que el incremento en consumo de azúcares, el nivel de pH en el ambiente de la boca, así como la ecología de las bacterias que están ahí presentes, lo que ya hemos visto en años anteriores, Streptococcus sanguis, mutans, gordoni, etcétera, ¿sí? El estado de salud de enfermedad del paciente, la alta incidencia de caries, incremento o disminución en el pH, cambios en el pH, así como la mayor frecuencia de la producción de ácidos. Son factores que vamos a tomar en cuenta dependiendo del caso particular de cada paciente. Esta es un ejemplo de las teorías que les estaba platicando, la teoría de la placa ecológica. De las teorías que nosotros utilizamos mucho para poder ver estos cambios desfavorables, como dice la diapositiva, ver cómo está el equilibrio de la microbiota residente, el pH bajo en las biopelículas que favorece el crecimiento y metabolismo de bacterias que son tolerantes al ácido, y los organismos que se benefician y que crecen en este pH, ya sea ácido o incluso en neutro. ¿Cómo vamos a controlar la enfermedad? Inhibiendo estas bacterias implicadas y los factores que impulsan los cambios nocivos en la microbiota. Entonces, no solo es qué tipo de bacterias y la placa específica, como la teoría de la placa específica, porque ya sabemos de que no podemos idearnos una vacuna en la que, bueno, ya vamos a reducir la cantidad de bacterias para que ya no tengamos caries, sino que son otros factores los que debemos controlar, y esta microbiota o estas bacterias las podemos eliminar, o mejor dicho, eliminar parcialmente, o también no eliminarla, o sea, eliminarla, pero dejarla inmersa en un sellado periférico que ya vamos a hablar, y si ustedes leyeron los artículos, de que la restauración es parte de la solución del problema. Una restauración en donde hacemos la eliminación de la mayoría de la caries periférica de la cavidad, aún dejando bacterias inmersas dentro, le vamos a eliminar todo el sustrato que las bacterias necesitan para seguirse desarrollando, y por lo contrario van a verse como van a formar parte de un tejido que va a involucionar y va a quedar ahí sumergido, más la respuesta y la defensa, obviamente, que proviene del tejido pulpar. Por eso queremos preservar el tejido pulpar, porque es quien nos va muchas veces dar la solución. Yo les decía el día de ayer a los compañeros de la otra sección que algunas veces nosotros solo estamos haciendo las modificaciones y permitiéndole al organismo que él mismo resuelva el problema que está teniendo con este irritante, que en este caso es la caries dental. Esta solución el propio organismo algunas veces la da por adaptación, por componente de defensa. Ya vamos a ver un poquito de las propiedades de la pulpa. Ahí tengo una imagen que siempre les comparto. Y obviamente con lo que yo hablaba, el tema de lo que le estaba diciendo al principio con el paciente, el empoderamiento del paciente. ¿Qué es el empoderamiento del paciente? Entra en juego el conocimiento que nosotros adquirimos, la forma en que se lo trasladamos al paciente, lo empoderamos en la forma que hablamos, en la seguridad con que hablamos, ¿sí? Lo empoderamos en toda la seguridad y la experiencia que le estamos dando con los tratamientos que le estamos ofreciendo, y también influimos en su estilo de vida, en la modificación de su dieta, en la modificación del consumo de carbohidratos fermentables, en las técnicas de higiene personal para eliminar esta placa dentobacteriana, el biofilm, todo esto que es el andamio que utilizan las bacterias para proliferar, para afectar la defensa del huésped, para afectar la higiene oral y para aprovechar los procesos de desmineralización, en algunos casos más avanzados que el de remineralización, como vimos hace unos años atrás con la curva de Stefan y todos los cambios que en cada ingesta de alimento le damos a nuestro ambiente oral, ¿sí? El consumo de azúcar es donde puede ser mejor, no es de que les prohibamos de por vida comerse un dulce, un chocolate, no, pero en qué momento sería la mejor forma, con las comidas, entre comidas, para poder no afectar esos procesos tan abruptos de desmineralización y poder
también apostar en la capacidad de la saliva, así como los componentes inmersos dentro de ella, como son los iones de flúor, el calcio y todos estos que se van como que adhiriendo a las piezas, y es como una batalla en donde vamos a encontrar estas zonas de remineralización en donde podemos identificar algunas lesiones incipientes de caries como una mancha blanca o incluso lesiones de caries que no avanzaron más allá de un IGDAS 1 o 2, en donde podemos incluso identificarlas como cicatrices de caries, que nosotros ya podemos hacer técnicas conservadoras, no sin hacer cavidades, para poder preservar ese tejido y conservarlo así. Entonces, con esta imagen yo creo que también es muy familiar para ustedes. Es como un resumen de lo que hemos estado hablando ahorita en la diapositiva anterior para hacer técnicas, ya sea no invasivas o microinvasivas, ya sea a partir de técnicas de uso, mejora técnica de cepillado, uso de hilo dental, concentración de fluoruros en algunos pacientes, con mayor concentración las pastas, para reducir esa carga y para poder lograr ese efecto de remineralización, tanto como la modificación de la dieta, factores químicos antimicrobianos, los factores mecánicos, que es la propia higiene y la limpieza, para proveer la mineralización de las superficies y evitar que estos procesos de caries sigan avanzando. Y algunos casos de terapias un poquito, aparte de estas conservadoras, ya donde interviene colocación de sellantes de fosas y fisuras, resinas fluidas, así como microabrasión y colocación de resinas infiltrativas que puedan proveer un mejor sellado y adaptación al tejido para evitar que esto siga avanzando. Entonces, dentro de del tejido de la dentina, podemos encontrar al momento de empezar a remover una caries, lesiones detenidas. Identificamos por la capa o la superficie, que puede ser dura o pigmentada solamente, debajo de la cual invariablemente siempre se encuentra dentina esclerótica. Ya vamos a hablar de la dentina esclerótica y las capas más profundas de la dentina, producto de la fase formativa de la pulpa, que son capas de dentina que no debemos de tocar, que si usáramos tinciones como leyeron en los artículos, las tinciones para identificación de caries sirven, pero algunas veces van a teñir de una forma como indiscriminada algunas capas más profundas, y sobre todo nosotros queremos hacer un enfoque clínico donde ustedes hagan identificación de tejidos parcialmente sanos que tal vez no vamos a remover, y porque la dentina en capa más profunda generalmente no va a ser una dentina dura, va a ser una dentina de una consistencia más suave por la formación que hace la pulpa de una manera precipitada, en donde esa dentina la tenemos que preservar justamente antes de llegar a efectuar una perforación o una comunicación hacia la pulpa, ¿sí? Entonces, dice, además de una capa de dentina reparativa a nivel de la pulpa, el dolor espontáneo, reacciones dolorosas, dulces, ácidos, está generalmente ausentes en este escenario. ¿Por qué? Porque esa dentina esclerótica lo que ha logrado hacer es obliterar tanto a la dentina peritubular como intertubular con aposición o formación de sales, en este caso son deposición de fosfato de calcio, que es parte de esta dentina esclerótica, la cual impermeabiliza en parte la comunicación o las bacterias que van a estar próximas a la pulpa. Entonces crea como un puente de dentina que va a hacer que incluso los estímulos dolorosos, por eso dice en la diapositiva anterior, no se van a ver tan evidentes los estímulos dolorosos en este tejido, porque la propia dentina creó ese sello, esa impermeabilización, e incluso las pruebas de sensibilidad pulpar que hacemos nosotros en este caso, en un paciente que ya ha tenido una defensa por algunos años formando este tipo de dentina esclerótica, hace que los cambios térmicos no se perciban en la pulpa como lo percibiría una pieza muy joven que no tiene esta dentina esclerótica.
Entonces, algunas veces vamos a ver que varía mucho y es muy subjetiva las pruebas que hacemos con EndoEyes cuando colocamos. Debemos de colocar el hisopo o el algodón con una buena área de contacto y con bastante EndoEyes para aplicarlo dentro de la superficie vestibular de la pieza que vamos a tratar, así como la comparativa con la pieza testigo, para poder ver cómo es la respuesta en estas piezas. ¿Cómo esperaríamos encontrar la respuesta en una pieza que ya ha tenido bastante formación de dentina esclerótica y que se ha defendido por muchos años contra el ataque de la caries, que el organismo y la pulpa fisiológicamente lo han logrado? ¿Cómo esperaríamos encontrar una respuesta con EndoEyes, por ejemplo? Alguien que me diga. Tal vez positiva disminuida. Exactamente. Me gusta que participen. Es que esto es, así debe de ser. ¿Quién me habló? Es que no tengo la plataforma donde los veo. Yo, Samuel Rojas. Samuel, excelente tu respuesta, porque mira, pues, el hecho de que no dijiste no respondería, sino que responde tardío. Quiere decir que la conducción de la prueba de sensibilidad, esta obliteración de la dentina, hace que la pulpa reaccione, pero de una forma tardía y no tan dolorosa. Entonces, eso no es sinónimo que la pulpa está necrótica. Tiene una respuesta tardía, la cual llega a su normalidad, pero también debemos de tomarlo en cuenta. ¿Qué podría pasar al momento de que ustedes me digan, pero mire, doctor, ¿qué sucede si yo no estoy seguro que hay un puente dentinario de esta dentina esclerótica y la caries en la radiografía de aleta hemorrágica yo siento que ya invadió? Aparte veo una sospecha y en mi fase 3 anoté ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, o algún docente me puede haber dicho, no, yo creo que ya es área periapical, pero todavía veo respuesta, siento que hay respuesta. Bueno, ¿a qué hubo respuesta? Fíjese que hice una prueba cavitaria, no puse anestesia, y al momento de yo hacer con la turbina, ya llegando a la pulpa hubo molestia. Bueno, esa puede ser una respuesta positiva de la pulpa, pero también tiene que ver mucho que sea una turbina que tenga irrigación, porque si estamos causando calor y no hay una buena irrigación, el calor, por eso la prueba de calor es la que más falsos positivos nos da en un diagnóstico pulpar, porque esta nos permite que haya algunas fibras que aún establecido un diagnóstico pulpar de necrosis, hay unas fibras que son las últimas en morir, que son las fibras A y C delta de la pulpa, que van a responder positivamente a algunos estímulos, específicamente con calor. Entonces ahí estableceríamos, respondió al calor, porque yo me recuerdo que no tenía irrigación y con la turbina de la fresa generé un poco de calor. Otro ejemplo, utilicé yo para el detartraje y no había buena irrigación en el ultrasonido y el calor de la cureta, de la punta de ultrasonido, generó una respuesta. Claro, la respuesta puede ser tanto el ligamento periodontal como la pulpa que está en proceso de necrosis pulpar. Entonces, ahí ya no decidiríamos ser conservadores, sino que hacemos la remoción completa de la caries, obviamente seguido por un acceso endodóntico que ustedes ya lo están viendo en el curso de endodoncia. Entonces, una vez establecido esto, nosotros sabemos de que en el diagnóstico pulpar y periapical, en la diapositiva que tengo ahorita, alguien más que por favor me diga en cuál de esta clasificación ustedes harían una remoción parcial o una técnica de remoción de dentina conservadora que estamos hablando el día de hoy. ¿En qué diagnóstico pulpar? Aquí no hay periapical, está en la siguiente diapositiva, pero ¿en qué diagnóstico pulpar decidirían hacer esta terapia? ¿Alguien más? Pulpitis reversible. ¿Solamente en esa? En pulpa sana también, sí, dependiendo de la profundidad de la lesión. Pero si luego no está afectada, digamos, si decimos pulpa sana, pero el diente está bien, pues ¿para qué va? Exacto, si no hay caries, sí, ahí no hacemos remoción. Pero hay caries, pero el diagnóstico pulpar, como bien dijiste vos, es pulpa sana, esa sería la otra opción. Muy bien, gracias vos. Hay terapias de pulpitis irreversible en que podemos ser conservadores invadiendo un poco la pulpa, y esto ya entramos al tema de recubrimientos pulpares directos. Pero nosotros no les vamos a enseñar esto ni aquí, y creo que en endodoncia tampoco, o en algunos docentes les pueden enseñar pinceladas de esto, o lo pueden implementar con algún paciente, pero esto es más que todo manejado a nivel de posgrado o maestría. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, primero no está normado dentro del pensum del currículo hacer, de grado, hacer recubrimientos pulpares directos. Segundo, el control del paciente debe de ser con las reevaluaciones que tampoco está normado dentro de los requisitos. Y tercero, yo creo que sí es algo que deben de ser muchos factores que se deben de manejar para el éxito del tratamiento y que no se vuelva en una iatrogenia, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a encasillar, como bien dijo nuestro compañero, en pulpa sana y en pulpitis reversible.
Una vez tengamos el diagnóstico de pulpa sana, pulpitis reversible, ya podemos seguir practicando estas terapias que estamos aprendiendo el día de hoy y que vamos a reforzar en la práctica de laboratorio de la otra semana. Aquí se me olvidó colocar periodonto sano. Esa sería la única opción donde podemos aplicar esas técnicas, porque en un proceso de periodontitis apical, ya sea sintomático o asintomática, y no digamos en un proceso de absceso apical agudo, absceso apical crónico o de osteoitis condensante, no podemos implementar esto debido a que el diagnóstico pulpar en este caso sería necrosis pulpar. Perdón, me dio un poquito de alergia. En la mañana me da un poquito de alergia. Por eso ando ahí mocoso. Bueno, entonces, dentro de las técnicas de remoción, tenemos que mencionar la técnica no selectiva de dentina dura. Esa técnica no selectiva es la que muchos de nosotros aprendimos en años anteriores, que es una remoción indiscriminada de toda la caries. Es remover todo lo que sea caries, todo lo que sea mancha y todo lo que se vea oscurito, nos lo llevamos. Es una técnica que de verdad ya no se aconseja realizar, es de acuerdo a los conocimientos que tenemos actualmente de cariología, así como el manejo de la caries, según la determinación del riesgo, dígase todo lo que aprendimos en Cambra, tienen que estar muy familiarizados con Cambra, así como el código IGRAS que establecimos de la pieza, un 0, 1, 2, 3 incluso, podemos nosotros hacer la remoción, pero cuando ya estamos en un IGRAS 4 y un poquito más adelante, pues ya podemos implementar estas técnicas. Esta técnica de remoción no selectiva de dentina dura se conocía como la remoción completa de la caries. El enfoque tradicional, que ya, como dije, no se recomienda, promueve remover toda la dentina, suave, pigmentada, hasta encontrar dentina dura, con el objetivo de dejar completamente libre de bacterias la dentina, donde vamos a colocar luego una restauración. Dice, incluso algunos recomiendan remover el tejido sano duro que se encuentre manchado. Lo duro implica que está remineralizado y por lo tanto sano. Lamentablemente la dentina siempre quedará con bacterias, por lo que es un tratamiento innecesario y hoy en día se considera un sobretratamiento y actualmente ya no se recomienda hacer. Entonces será que extensión por prevención que nos decían a nosotros, mira, hay una pequeña lesión a nivel de esmalte entre proximal y distal y vos vas a hacer una resina clase o amalgama en nuestro tiempo, clase 2MO, hacer la MOD porque esa que está empezando en el esmalte, mejor de una vez llévatela. Así nos decían a nosotros hace ya unas décadas atrás y todavía existen algunas tendencias ahí todavía que persisten en que quieren hacer esta extensión por prevención, haciendo cavidades MOD para darle un beneficio supuestamente al paciente de que esa caries no siga avanzando. Nosotros ahora con este conocimiento y con el acceso a la información, con este tipo de revistas indexadas con factor de impacto que nos proveen la información más reciente, podemos refutar a algún docente que alguna vez nos diga, no, mira, quítate esa caries porque mira, en esmalte empieza y no hay cavidad, pero ahí empieza un puntito de caries, entonces quitarlo, no. Yo voy a intentar remineralizar, yo voy a detener esa caries por remineralización y también voy a evitar una restauración en esa pieza, ¿sí? Entonces, ese es lo que nosotros buscamos, fomentar el pensamiento crítico en el estudiante para que él también tenga las herramientas para poder debatir con sus docentes, con respeto siempre, la razón por la cual no va a seguir la instrucción de remover todas estas lesiones de caries. Entre la remoción no selectiva de dentina dura, sí. ¿Qué hacer si nosotros tenemos nuestros argumentos, pero el doctor que nos está evaluando, digamos, en operatoria es terco y insiste, no, que lo tenés que hacer, ¿qué le podríamos decir? Como le decimos, no, vamos con ustedes allí en diagnóstico para que nos echen la manita. Es una buena opción, porque nosotros no estamos buscando confrontación ni mucho menos pleito, porque somos personas maduras, somos académicos y estamos fomentando la academia. Entonces, yo creo que una buena herramienta es decir, mire doctor, fíjese que yo aquí, según los criterios que yo aprendí, voy a hacer una restauración muy conservadora, solo clase 2 MO, y en este caso en distal, fíjese que yo ya identifiqué que el paciente tiene baja incidencia, usted le da todas las herramientas y tiene los artículos. Mire doctor, veas este artículo, fíjese que yo
esta lesión de caries en el nivel de esmalte la voy a dejar ahí, voy a remineralizar, yo no voy a tocar esa superficie, el paciente tiene pocas lesiones radiolucentes interproximales, no es no es de que esté lleno de lesiones interproximales, son 3, 4 que identifiqué en fase 3, y yo voy a hacer esta terapia, y me gustaría que me acompañara con el doctor que me vio mi plan de tratamiento en fase 5 para que podamos platicar, no discutir, no. Vamos a platicar acerca de la mejor terapia para el paciente y que sobre todo el paciente esté de acuerdo. Porque ahora te pongo yo, así como el ejemplo que me pusiste. ¿Qué pasa si vos le decís al paciente eso y el docente de operatoria te dice, no, vas a hacer MOD? Y el paciente, por la confianza o lo empoderado o la falta de empoderamiento que le diste vos por inseguridad, porque todos cuando somos estudiantes y aún actualmente podemos ser inseguros en alguna decisión de tratamiento y nadie está libre de cometer un error en un tratamiento, podemos tomar una decisión que podría fracasar. Entonces, ¿qué pasa si el paciente te dice, no, mire, fíjese que yo confío en lo que me está diciendo el doctor de operatoria y sí quiero que me haga todas las restauraciones así extensas, MOD, y cambiémoslo, por favor? Ahí también entra otro factor, el paciente también tiene opinión, también tiene participación, pero la decisión realmente la toma el profesional, el clínico. Entonces, ahí tenemos que entrar a jugar con nuestro conocimiento y no solo nos convencer, sino que nos informar tanto al docente como al paciente. Porque algunas veces el paciente se deja guiar por lo que le dicen algunos docentes y a mí me pasó recientemente yo dije que no había que hacer un tipo de terapia, estoy hablando de otra área, era un área que involucraba prótesis. Mi decisión era hacer una prótesis total y querían conservar 3 piezas que estaban muy malas, el paciente sabía que estaban muy malas, pero ya le habían dicho que pobrecito, que de algo le iban a ayudar esas piezas. Entonces yo le dije al paciente, mire, le van a hacer una prótesis que en realidad va a ser una prótesis temporal, porque estas piezas en meses, si no es que en semanas o días, se van a caer y va a tener que chapucear una prótesis, y en la facultad no enseñamos a chapucear, y lo que tendría que hacer es diseñar una nueva prótesis, va a ser doble gasto. Entonces me costó mucho llegar a convencer tanto a la doctora como al paciente y al estudiante, porque el estudiante también estaba convencido que tenía que hacer esa prótesis así. Yo le dije, solo veamos el sondeo, veamos el grado de movilidad, veamos el grado de destrucción de las piezas, veamos el grado de extrusión de las piezas, veamos la condición periodontal que nos dicta en fase 4. Y al final logré, pero después de mucha paciencia y de mucho diálogo, lograr convencer al estudiante, al otro docente y al paciente. Entonces, esto es parte de lo que les estoy mostrando yo, que es el empoderamiento del paciente, que es la seguridad con la que yo le voy a hablar y le voy a ofrecer el tratamiento. ¿Estamos? Sí. Vale. Entonces, sí, en resumen, ustedes pueden llegar a diagnóstico y hablar y solicitar el apoyo de los docentes, porque para eso estamos y ya nos ha tocado, y creo que hemos logrado cambiar un poquito la tendencia y la mentalidad de algunos docentes, que se respeta, pero que hay conocimientos que realmente quedaron en desuso hace 2, 3 décadas atrás, y todos tenemos la obligación como docentes y académicos, como profesores universitarios, de estar actualizados. Y todos tenemos derecho también a equivocarnos. También no estoy hablando de que yo no me confunda. Ya les voy a hablar de éxitos y fracasos de estas terapias más adelante. Bueno, ya solo nos quedan, pero sí da tiempo. Después dice remoción selectiva de dentina firme. Esa dentina pulpar coriácea. Márgenes de la cavidad quedan. El tratamiento de elección para ambas denticiones. O sea, el margen de la cavidad queda libre de caries. Es un tratamiento que se puede utilizar en dentición primaria o permanente. Y las lesiones dentinarias cavitadas superficiales o en lesiones dentinarias cavitadas, superficiales o moderadamente profundas. Entonces dice que la remoción selectiva de la dentina suave se recomienda en lesiones cavitadas profundas, que más o menos en tercios se extiende radiográficamente 1/3 o 1/4 de la dentina interna cercana a la pulpa. Se deja tejido suave cariado sobre la pulpa para evitar la exposición o el estrés de la pulpa
por lo tanto promoviendo salud pulpar, mientras que el esmalte y la dentina de la periferia son preparadas sobre dentina dura, blanca, para permitir un sello o sellado periférico y colocar una restauración duradera. Esta remoción selectiva de dentina suave reduce el riesgo de exposición pulpar significativamente comparado con la remoción selectiva a dentina firme. Aquí estamos hablando de todas las técnicas de remoción, pero nosotros practicamos en la facultad la técnica de remoción de dentina en un solo paso. Aquí también se habla un poquito de la que es paso a paso, pero como ustedes van a ver, se hace en 2 etapas. La remoción selectiva de dentina, paso a paso, en este ejemplo promueve hacer en una cita lo que nosotros vamos a hacer la otra semana en el laboratorio, pero dejan una mayor cantidad de tejido cariado casi que a nivel del piso o pulpar de la cavidad, sin exponer la pulpa, eliminando toda la caries de la periferia, y esta caries blanda, por así decirlo, que dejamos con carga todavía, buena carga bacteriana, se sella y se pone en restauración temporal, la cual es removida en un periodo de 8 a 12 meses para poder volver a reingresar, eliminar esa caries que dejamos, porque en esos 8 a 12 meses se promovió que la pulpa formara más dentina reparativa y creara como un puente mayor para poder remover sin riesgo de exponer la pulpa. Esa técnica la estamos mencionando de forma teórica, pero no es la que nosotros aplicamos en la facultad, porque como les decía ayer a los estudiantes, no podemos promover esto porque sería un martirio para ustedes estar haciendo esto. Una remoción de caries que va a llevar 1 año sería dejarlos de pasantes 5 años, ¿verdad? No 1 año, sino 2, 3, 4, 5. Entonces, no es que querramos poner más lento los procesos, sino simplemente brindarles el conocimiento de una técnica que realmente ustedes la van a poder hacer si lo quieren hacer en su práctica privada. Con un paciente empoderado, que ustedes le hayan dado las herramientas, el conocimiento, un paciente cercano, puede ser un amigo cercano, un familiar, que ustedes tengan el control del manejo de este paciente y que no se les pierda, porque va a llegar a otra clínica luego y le van a decir, mire toda la caries que le dejaron aquí abajo, qué mala práctica la de ese docente. Y da clases en la U, y mire toda la caries que le dejó, porque la gente no está actualizada y como no regresó a esta reevaluación, van a decir, mire, le puso un relleno y abajo, mire toda la caries que dejó blanca, y ahí los van a reventar y van a perder credibilidad. Entonces, eso debe de ser con el paciente, casi que con su consentimiento informado, en donde ustedes le dicen, mira, vamos a hacer esta terapia que ya te la expliqué claramente, ¿entendiste que vamos a dejar caries debajo para evitar exponer la pulpa y que voy a volver a abrir esta restauración temporal en 8 meses a 12 meses? Sí lo entendí, fírmame aquí, por favor, fotita, y se agrega al expediente. Cuando ustedes lo hagan en su clínica privada, lo van a poder hacer. Para fines de la facultad, no, porque en primer lugar no está normado, no es parte de los requisitos y no los queremos atrasar más. Entonces, en resumen, vamos a hacer técnica de remoción selectiva de dentina en un paso. ¿Quedó claro eso? Bueno, espero que sí. Remoción selectiva de dentina firme. En este tipo de remoción... Disculpe un momentito, doctor. ¿Sí? Una compañera tiene una duda, pero... Perfecto. Déjame, vamos a ver. Uy, ¿qué hice? Doctor, disculpe, no sé si me escucha. Sí, la escucho. Solo me quedó una duda. Solo en la de los 12 meses, doctor, o sea, la restauración provisional, ¿sería igual una resina? Sí, puede ser desde un ionómero de vidrio de restauración a una resina. Ahí sí que dependiendo en lo que quiera gastar el paciente, porque le podemos hacer incluso hasta una incrustación que la vamos a romper en los 8 o 12 meses. El paciente podría hacerse incluso una incrustación de resina, cementada y todo, que después la vamos a romper. Pero si no tenemos acceso a eso y queremos reducir costos, puede ser muy bien una restauración de ionómero de vidrio de restauración. Muy bien, doctor, gracias. Gracias, Jorge. Vaya. Entonces, sí, esto lo habíamos dicho. Sí. Entonces, la remoción paso a paso que estábamos hablando, ya explicamos que es la remoción del tejido cariado en 2 etapas o en 2 visitas.
El primero se remueve selectivamente la dentina suave y en el segundo se remueve selectivamente la dentina firme de 6 a 12 meses luego de que lo vimos en la primera cita. Tejido suave carioso es dejado sobre la pulpa en la primera visita, mientras que la dentina periférica se prepara a dentina dura, permitiendo un sello completo y durable de la lesión. Entonces, esa dentina blanda que dejamos, ya en la segunda cita la vamos a encontrar como una dentina más dura, por esa esclerosis que se produce a nivel de la pulpa, de la dentina en los tubulillos dentinarios, que ahorita vamos a ver ya una imagen de cómo son estas capas de más carga bacteriana y menor carga bacteriana y cómo es la obliteración de estos tubulillos dentinarios o la esclerosis. Ayer les decía a los estudiantes que esta diapositiva a mí me gusta mucho con esta referencia bibliográfica porque actualmente ya sabemos cómo es el actual y las opciones futuras para terapias pulpares, apostándole a lo que siempre ha existido ahí dentro, la pulpa. Entonces dice, ¿cuál es la función que actualmente desempeña la pulpa dental según estudios más recientes? Y lo pongo con esta imagen que me gustó mucho, les decía ayer, que yo la tomé subiendo en un faro y encontré esa ventanita y como uno siempre bien traumado con la odontología, todo lo asocia a odontología, ¿verdad? Y qué bueno que les pase también a ustedes porque quiere decir que estamos muy apasionados con nuestra rama. Entonces yo dije, esta ventana abierta es realmente cuando uno hace el acceso a la pulpa. Si uno no rompiera esa ventana o dejara esa ventana sellada, no causaríamos como la invasión a ese gran océano de posibilidades que tenemos que nos permite la solución a muchos problemas dentales, obviamente, ¿verdad? Porque si no abrimos esa ventana, no permitimos el paso de aquí hacia adentro de las bacterias, hacia ese océano de posibilidades que para poder funcionar bien necesita estar libre de bacterias. Imaginemos ese océano, la pulpa, como un ambiente estéril y libre de bacterias. Pero podemos contaminarlo rompiendo esta ventana, que en este caso sería el techo pulpar, exponiendo un cuerno, y también a otras vías de contaminación como conductos laterales a nivel de las raíces o afecciones periodontales que nos puedan afectar, tanto conductos laterales como el ápice, ¿sí? Y a través de ahí tener otra vía de contaminación. Pero en este caso en particular, esta imagen a mí me recuerda el acceso pulpar. Cuando abrimos esa ventana es el rompimiento del techo pulpar, ¿verdad? Pero ese océano de posibilidades, como repito, una vez estéril, tiene la capacidad de defenderse, porque como dice el artículo, este artículo de la revista japonesa del año 2018, que me encanta este artículo, nos dice que la pulpa dental es considerada actualmente, como todos sabemos, un tejido conectivo y dentro de sus funciones incluye una función de iniciación, dígase la formación total del diente, conformando capas de dentina y demás, de iniciación, tiene una función de formación, una función formativa, una función protectora, una función nutritiva y una función de actividad reparativa. Entonces, estas funciones de este océano de posibilidades, que fueron 5 las que le mencioné, es lo que queremos preservar para que la propia pieza y el propio organismo fisiológicamente se pueda defender ante un ataque de caries y nosotros solo brindarle las herramientas, ser como que los guías. Vamos a quitarle esto que le afecta, vamos a removerle esta caries, vamos a quitarle esto que nos estorba. Esa carga bacteriana la vamos a remover, pero vamos a dejar que el propio organismo se defienda, porque así ha sido siempre, pero lo estamos descubriendo hasta ahora, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer la otra semana. Vamos a identificar con una radiografía de aleta de mordida que tengamos un IGDAS 4 un poquito más, pero que sepamos de que tenemos la posibilidad de un puente dentinario que separe el cuerno pulpar, ya sea mesial o distal, de el ataque o el avance de la caries o del área radiolucente que vimos en las radiografías que bien les mandaron a tomar ya a sus taceles. Entonces, las zonas de la caries, la lesión de caries profunda tiene 2 partes. La dentina cariada externa, ¿sí? La dentina cariada interna, pero esta dentina cariada interna va a tener 3 partes, que son la capa túrbida, ¿sí? La zona transparente y la zona subtransparente, para llegar a la dentina normal, dice ahí. Dice, por usar solamente métodos visuales y táctiles para la remoción de caries profunda, la pulpa a menudo es expuesta.
debido a que la zona transparente, subtransparente, dentina profunda y dentina normal, reparativa, son más suaves que la dentina superficial e intermedia. Al identificarla como suave, podemos confundirnos fácilmente después de haber removido la caries con la cucharilla, con filo, una nueva, decir, es que aquí todavía está hablando, mira, seguir raspando ahí, mira cómo se siente esa caries. Y lo que estamos llevándonos en este caso es la dentina reparativa de la capa de las 3 partes de la dentina cariada interna, que es la que queremos preservar. ¿Qué pasa si usamos tinciones? Esas tinciones también van a pigmentar esta dentina y nos podemos confundir en el manejo de la caries queriendo remover esto, que ya es una respuesta defensiva y formativa de la capacidad de la pulpa que hablé en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, vemos una lesión de caries profunda, en donde ya los puntos finales de remoción de caries en lesión profunda, la zona de sellado periférico, que es donde están las flechitas amarillas, debe estar completamente libre de caries. Ya vamos a hablar de la resistencia a la tracción que proveen estas restauraciones por haber hecho la eliminación completa de la caries en el sellado periférico, para poder proveer restauraciones más duraderas. Esta investigación que les estoy compartiendo en esta diapositiva es lo que nos define a la pulpa y a la dentina como un solo órgano del diente, como un componente único, no separado, que es el componente dentino-pulpar. Ha revelado su nanoestructura y la interacción que existe tanto en los componentes orgánicos e inorgánicos, tanto de la dentina con el componente orgánico vital, que en este caso es la pulpa. Esa interacción a través de la dentina y los tubulillos dentinarios es lo que nos otorga a la dentina su durabilidad. Por lo tanto, si queremos preservar tejido sano dentinario, debemos de preservar tejido pulpar sano. Si no, todo va a involucionar y va a volverse un tejido muerto que no tiene una capacidad de defensa y que ya no tiene la reacción para poder defenderse y evitar el ataque de la caries. Es por eso que nos dedicamos a endodoncia. Cada vez que hacemos una endodoncia estamos quitándole la vitalidad a la pieza y obviamente esta pieza se vuelve más deshidratada, ya no tiene vitalidad ni siquiera la pulpa, por supuesto la dentina tampoco, y se vuelve más frágil, deshidratada y sobre todo quebradiza. Esa es lo que nos vuelve la susceptibilidad a la fractura y que es una de las razones de pérdida de piezas. Ayer les preguntaba y a ustedes también les voy a preguntar cuál es la razón de pérdida de piezas, en orden. Ahorita se los voy a preguntar. Esta diapositiva ustedes la tienen en el documento compartido de los artículos y miren la sección, en un corte seccional de un diente con lesión de caries oclusal, cómo es el avance de la caries y cómo ha ido avanzando y cómo se ven las diferentes capas. La sección de un corte de la lesión de caries en esta sección que estamos viendo como en aumento. Si lo trasladamos a la carga bacteriana que posee el tubulillo dentinario, vamos a ver en términos histológicos que la parte más superficial, digamos así, después de la unión esmalte-dentina o la unión amelodentinaria, vamos a ver esa remoción de caries donde vamos a eliminar la parte más con carga bacteriana, que es la zona necrótica que le llama esta diapositiva. Luego una zona que también tiene bacterias, que es la zona contaminada, pero luego llegamos a una zona desmineralizada. Esto más o menos coincide con las capas, 3 capas internas de la dentina más profunda que hablamos en la diapositiva anterior, en donde esta zona desmineralizada, así como una zona translúcida, y esta dentina sana y dentina terciaria, van a ser dentina que probablemente tiene una mínima carga bacteriana, no lo podemos decir a ciencia cierta cuánta carga bacteriana tiene, pero es mucho más disminuida, pero va a tener un componente de consistencia blanda, el cual nos podemos confundir y podemos remover innecesariamente. Manifestaciones clínicas táctiles, dice, de la dentina suave que está marcada en rojo, la dentina coriosa que está como en gris, y la dentina firme y la dentina dura que está marcada como en una tonalidad un poquito más verdecita. No sé si estoy yo daltónico, pero yo miro como verdecito la parte más de abajo. Entonces, estos son los conocimientos que queremos que ustedes manejen para poder apostarle a no remover esa mancha que estamos viendo en la parte más profunda cercana al cuerno, porque le vamos a apostar al sellado periférico, que es distinto al de prótesis total, ¿verdad? Al sellado periférico de la restauración, para poder inhibir esas bacterias y dejarlas sumergidas ahí, pero al mismo tiempo inactivarlas. ¿Estamos? Entonces, este es el otro artículo que también se les compartió, cómo debe ser la remoción del tejido carioso, por qué y cómo debe de ser.
Esto es parte del artículo. Y aquí no voy a entrar yo en detalle de adhesión, porque eso ustedes lo reciben en el curso de operatoria, con los docentes de operatoria, las técnicas de adhesión de los diferentes materiales restauradores, pero sí tenemos que hablar un poquito, pinceladas de factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para una restauración duradera. La resistencia a la tracción, que es aquí dice en la unión esmalte-dentina, dice que el límite amelo-dentinario se ha medido que esa resistencia a la tracción puede llegar a ser de 51.5 megapascales. Dice, solo la adhesión a la dentina sana puede alcanzar e incluso superar esta resistencia a la tracción. ¿A qué nos referimos con esto? Que es como contradictorio decir, entonces, ¿por qué estamos dejando caries en el tejido dentario si esto nos va a reducir la resistencia a la tracción y va a reducir los megapascales que tiene nuestra dentina? Claro, esa es lo que queremos lograr. Por eso vamos a aplicar una remoción completa en toda la periferia de la cavidad, porque la dentina cariada interna vamos a perder entre el 25 y el 33% de su capacidad de adhesión. ¿Por qué lo vamos a perder? Porque vamos a dejar caries. Entonces eso reduce la capacidad de adhesión. Pero la dentina cariada externa, dígase, toda la periferia donde está el esmalte, unión esmalte-dentina, el límite amelodentinario y toda la preparación periférica de la cavidad, tiene una reducción de la capacidad de adhesión de más del 66%. ¿Qué pasa si dejamos caries en la dentina periférica también? Le reducimos en el 66% esa capacidad de adhesión y va a haber el factor C, que es el factor de contracción de la restauración, por lo tanto va a haber filtración y nuestro tratamiento va a fracasar. Entonces esa es la importancia y el sustento científico del por qué tenemos que hacer la remoción completa de la caries periférica y el tejido periférico de nuestra cavidad, para proveer una buena capacidad de adhesión por parte de estos tejidos hacia la restauración. ¿Estamos claros? Bueno, espero que sí. Doctor, disculpe, es que Dígame. yo tengo duda. Dígame. Hablando de la clasificación de ICDAS, vamos a trabajar esta técnica en ICDAS de 1 a 3. No. No. El 1 a 3 es el 0, 1, 2, 3. Es caries muy superficial que la vamos a remover, es una restauración convencional. Es a partir de ICDAS 4, donde ya estamos más profunda, ya hay una cavidad que está abarcando caries en la dentina. Obviamente no vamos a llegar a los últimos niveles de ICDAS, donde ya es una afección de la pulpa invadida, en donde seguramente vamos a tener un diagnóstico pulpar de necrosis. Pero un ICDAS 4, un ICDAS 5, podemos nosotros jugar ahí, ¿verdad? Ah, ya entendí. Gracias. Al hablar de técnicas de remoción, no podemos dejar sin pasar dentro de la teoría, porque no es que lo hagamos en la facultad, la técnica de Hall. Esta es una de las técnicas que sustenta lo que nosotros vamos a hacer, pero de una forma como más desmedida, por así decirlo, pero que ha tenido mucho éxito. La técnica de Hall no es más que no remover nada de caries en piezas primarias, pero absolutamente nada. Solo se hace el rompimiento de los puntos de contacto para poder hacer la mínima preparación, para poder adaptar una corona de acero en piezas de leche, y se deja completamente la caries ahí abajo. Esta la menciono porque sustenta el concepto de inactivar las bacterias para que ese tejido dentinario se vuelva esclerótico dentro de la dentina y que el desarrollo de esta dentina terciaria permita que aún con presencia de bacterias, pero inactivada, podamos detener un proceso de caries y poder brindar algunas soluciones en casos muy particulares. Estos casos se pueden aplicar en casos muy seleccionados, y ayer les mencionaba yo a los estudiantes de la otra sección que esta técnica sería una técnica ideal para hacer un estudio de tesis, por ejemplo, con pacientes, niños bien escogidos los casos en donde se puede aplicar, no remover nada de caries, colocar las coronas de acero, porque son estudios que ya se han hecho, solo sería replicar esos estudios para fines de algunas jornadas o para fines de estudio de investigación, en el cual se sustenta esta inactivación de las bacterias. Entonces esa es la técnica de Hall. Ustedes la pueden escuchar en el curso de odontopediatría que están recibiendo, y por si ya la habían escuchado, pues la estamos mencionando porque es parte de la idea o de la teoría que sustenta lo que nosotros vamos a hacer, pero en una manera más controlada, con una remoción parcial de la gran mayoría de la dentina con más carga bacteriana,
pero esta es como que el extremo, pero con buenos resultados en algunos casos controlados, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es la técnica de Hall? Es un método para el manejo de lesiones de caries en molares primarias, donde la lesión se sella bajo coronas de acero preformadas sin anestesia, sin preparación del diente, sin ninguna remoción de caries. Las pruebas clínicas han demostrado que esta técnica es efectiva, aceptable para la mayoría de los pacientes niños. No dice para todos, dice para la mayoría. Sus padres y clínicos. Sin embargo, no es una solución fácil ni rápida para el problema de caries en molares primarias. Como toda intervención clínica, se requiere una cuidadosa y apropiada selección del caso, un alto nivel de habilidad clínica, un manejo excelente del paciente pediátrico y un monitoreo a largo plazo. Ese monitoreo es las reevaluaciones necesarias que debemos de implementar en todo procedimiento clínico en la Facultad de Odontología para poder saber cómo es el éxito en nuestros tratamientos con reevaluaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos promover? Y ya para ir terminando, ya no los voy a cansar más porque sí, ya me excedí un poquito, pero quería dejar muy claro estos conceptos. Esto que están viendo en esta diapositiva es todo lo que entra en juego de conocimientos que ustedes vienen aprendiendo desde el segundo año de la carrera en Diagnóstico 1. Ya saben el concepto de qué significa remineralización, qué significa los factores de pH aumentado o disminuido, la carga bacteriana, ya saben las opciones de tratamiento que tienen, ya saben los factores de riesgo, ya saben los riesgos y las guías, los lineamientos de la caries en el manejo de caries según la determinación de riesgo, dígase CAMBRA, ¿sí? Ya saben los códigos SIGDAS, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saben lo que es los estándares legales, que es un consentimiento informado cuando van a hacer este tipo de tratamientos. Saben las herramientas que tienen con el uso de fluoruros, xilitol, pastas dentales con mayor concentración de flúor, goma dental o chicles con xilitol, ¿sí? Terapias que nos indican factores de enfermedad y salud, así como cuando ya no se puede evitar y que ustedes van a realizar casi que a diario en la clínica, los procedimientos restauradores o restaurativos, ¿sí? Pero todo esto son factores que entran en juego antes de decidir hacer una terapia conservadora o una terapia restauradora. Ese es el enfoque que en diagnóstico nosotros de unos años atrás, por promoción del doctor Popol, nos ha dejado esa inquietud y nos ha hecho que lo promovamos también en cada una de nuestras ramas, y nosotros como docentes de diagnóstico pues tenemos aún, me atrevo a decir, una buena comunicación. Somos un departamento muy unido que sí nos enfocamos académicamente en lo que queremos lograr en el perfil de egreso de los estudiantes. Por lo tanto, todos estos factores son importantes para que ustedes lo tomen en cuenta en la decisión de terapias a seguir y sobre todo hacer tratamientos conservadores, tratamientos exitosos, pero también tratamientos y terapias con mucha ética, muchos principios y sobre todo con mucha conciencia social, que es también el perfil de egreso de nuestra universidad. Esto no quiere decir de que ustedes no salgan con las capacidades y las competencias que va a salir un estudiante de Marroquín o de cualquier otra universidad del mundo. No, ustedes van a hacer lo mismo que puede hacer cualquier estudiante de la mejor universidad del mundo, porque tienen las herramientas y tienen la capacidad, pero nuestro enfoque, en este caso que les digo, social, es de prevención, porque yo no sé si su perfil es salir, y como muchos docentes de la facultad les quieren promover, que van a salir encasillados a montar su clínica en zona 14, donde van a tener solo pacientes de apellido bonito. No. Nosotros vamos a tener excelentes egresados haciendo práctica privada en zona 14, en zona 1, en zona 8, en zona 2. Muchos van a estar refundidos en Quiché, en Huehuetenango, en aldeas donde no ni luz hay, y cuando tengan la luz que tengan, ustedes van a brindar una solución con conocimiento, pero tienen su comunidad, tanto en el EPS o si ustedes van a trabajar cuando se gradúen para salud pública, pueden trabajar para salud pública, para un centro de salud. Muchos van para el ICS, pero eso no se los dicen en otras áreas. Los enfocan y los encasillan como la clínica de zona 14, que tiene que ser la más exitosa y la que más plata genera, pero no, eso no está bien. Porque muchas clínicas de zona 14 ya quisieran tener la afluencia y la
la agenda de pacientes que tienen muchos colegas míos en el interior que ejercen en San Marcos, en esos pueblitos refundidos donde les va increíblemente bien ejerciendo y practicando terapias conservadoras y restauradoras, tal vez no al mismo costo que en zona 14, pero que la agenda tan apretada que tienen y que trabajan de lunes a domingo, porque me consta, hacen que sean odontólogos exitosos. Y recordemos que éxito no es sinónimo de dinero, éxito es sinónimo de hacer las cosas bien, de estar tranquilos con lo que hacemos, estar satisfechos y apasionados con lo que hacemos. Ese es sinónimo de éxito en nuestra carrera. Poder brindarle salud al paciente, poder tener pacientes satisfechos, pacientes empoderados que confían en nosotros y poder tener una agenda de pacientes que nos permita pues vivir bien. Todos queremos eso, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero este enfoque es el que nosotros queremos dar. Entonces, ya para finalizar, aquí tenemos un resumen de lo que nosotros practicamos. Vamos a determinar el mecanismo de caries establecido, estrategias de prevención según el protocolo que vamos a usar. Ya vimos, vamos a identificar el nivel de riesgo, el manejo de caries según la determinación de riesgo, dígase CAMBRA, ¿sí? Vamos a identificar los factores que contribuyen a la enfermedad, vamos a reconocer esos factores, la higiene del paciente, el estilo de vida del paciente, vamos a reorientar el estilo de vida del paciente, sus factores, su dieta, ¿sí? Vamos a determinar si hay lesiones cavitadas y no cavitadas, vamos a promover una remineralización y cuando esto ya no lo permita, tenemos otra solución que es la reparación, dígase las restauraciones. Vamos a mantener el entorno oral y la vida de salud del paciente, esperemos que en óptimas condiciones, y también esta promoción de la prevención también tiene un costo. No quiere decir que nosotros, como no hicimos una restauración donde usamos un cemento o un material muy caro, no vamos a cobrar el procedimiento. Todo el conocimiento también es parte de lo que nosotros vamos a cobrar en nuestra práctica privada, y por qué no decirlo, una técnica conservadora también tiene un costo, ¿sí? Entonces, esto les quería dejar yo aquí. Esta es la bibliografía, más los artículos que les compartimos, el libro de los 2 tomos de cariología del doctor Axel Popol, y este es un concepto que ya tengo 3 años de haberlo, pues este es un pensamiento mío, si lo quieren decir así, por los referidores que confían en mí, porque todos ustedes saben, o la mayoría saben, yo me dedico a hacer endodoncia. Entonces dirán, este pajero, ¿por qué nos viene a hablar de si él casi que todos los días mata pulpas? Seguramente todos los días mato pulpas. Cuando establecí un diagnóstico en el cual ya no puedo hacer una terapia conservadora, pero también la mayoría de días evito tratamientos endodónticos con técnicas y terapias preventivas pulpares. Entonces el mensaje final que les quiero dejar hoy es, si usted realiza terapias preventivas y conservadoras en sus pacientes y el paciente las comprende, usted ha ganado a esos pacientes para toda la vida. Y mi enfoque de endodoncista es énfasis en terapias conservadoras de la pulpa. Entonces, nada más esto, jóvenes. Yo espero de verdad que hayan tenido, a mí no me gusta dar clases virtuales porque algunas veces sí me he topado con situaciones muy desagradables que nos pasó en pandemia, en donde yo preguntaba y algunos respondían, algunos tenían la computadora encendida y algunas veces yo terminaba, daba las gracias y después yo me quedaba aquí y los estudiantes todavía como media hora después con la computadora encendida, que obviamente solo la conectaron y se fueron y no recibieron la información, pero eso ya está en la responsabilidad de cada uno. Entonces, esta es la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy y sobre todo prepararlos para la práctica, que es muy sencilla, la verdad. Después de tener este conocimiento, lo que van a hacer la otra semana en el laboratorio, pues la verdad, ya con el conocimiento se hace muy rápido. Entonces, mire, doctor, ya eliminé toda la caries, mire mi preparación periférica y esta caries es lo que voy a dejar, mire la cucharilla, todavía hay tejido blando ahí, pero yo veo en la radiografía de aleta de mordida un puente dentinario que lo voy a preservar. Entonces, solamente, no sé si existen dudas, inquietudes, alguien que quiera expresarse. Catherine levantó la mano. Ay, gracias, no me di cuenta de eso. Solo una última duda, doctor, perdone. Uh-huh. En este caso, como no hemos tenido la práctica ni ninguna experiencia con esto, en la periferia sí hasta dentina dura, pero ¿cómo vamos a saber nosotros cuánto eliminar? O sea, ¿nos tenemos que ayudar con la radiografía o cómo sabemos cuánto dejar de dentina como suave o blanda? Bueno, en la periferia vamos a dejar la dentina así libre de mancha, ¿verdad? Ahora, en la parte profunda nos vamos a guiar, como usted bien dijo, con la radiografía y con su instructor de cada mesa
van a ir removiendo la dentina blanda hasta dejar dentina cariada, que es pigmentada, y ahí vamos a ir determinando en qué caso se puede seguir quitando un poquito más, ya sea con instrumental manual, dígase cucharillas, o donde decimos, no, aquí ya puedes dejarlo, ya está listo para que puedas dejar esas bacterias ahí inactivas con un liner de ionómero de vidrio fotocurable, o un tema que no lo vamos a tratar en laboratorio, pero que los puedo mencionar, es recubrimientos pulpares indirectos con biocerámico, para poder establecer ese sellado con un biocerámico cuando estamos muy cerca del cuerno, y luego de eso, el liner de ionómero de vidrio fotocurable para hacer nuestro diseño cavitario para la incrustación. Pero eso ya lo vamos a ver clínicamente en la práctica de la otra semana. Vamos a ir tratando de resolver estas dudas para cada uno de los casos de sus piezas, de sus taseles. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vaya, Michelle. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo por mi parte, como diría un conocido, un ortodoncista ofrece ortodoncias, un cirujano ofrece cirugías. Usted como endodoncista, que nos esté diciendo que no busquemos indiscriminadamente la endodoncia, es como que un buen indicio de que estas terapias funcionan. Así es. De comentario. Gracias. Fíjate que de tu comentario te puedo decir en mi experiencia que al hablar, como te digo, el empoderar al paciente, hago mucho énfasis con empoderar al paciente, porque cuando hago estas terapias tengo que tener una buena comunicación con el referidor y tengo que tener una buena comunicación con el paciente, porque estas terapias me han fracasado. Sí, me han fracasado. Yo no tengo un estudio que te lo pueda demostrar, pero en mi práctica privada sí llevo un recuento de cuántos me han fracasado, y te puedo decir que más o menos, por excederme en donde yo veo, yo creo que esta es una pulpita irreversible, y quizás ya era irreversible, pero yo quise evitarla. A las semanas, un proceso que se agudiza, es cuestión de horas o días, te van a llamar, mira, el dolor va en aumento, necesito la endodoncia. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar yo para esto? Fracasó mi tratamiento, que más o menos en promedio es 1 o 2 de cada 20. De cada 20 terapias que realizo, 1 o 2 pueden llegar a fracasar por una mala decisión, ya era pulpitis irreversible. Entonces, esto ya es como una sugerencia. Lo que me ha pasado con estos pacientes, les expliqué, existía el factor de riesgo, sí, el referidor también lo sabía, fracasó y tengo que hacer la endodoncia, sí. Entonces, el costo de la endodoncia, a ese costo le reduzco el costo que él ya hizo en la terapia inicial conservadora, que no me funcionó. Entonces, el paciente al final siempre obtuvo beneficio porque solo gastó lo del tratamiento de endodoncia, y la terapia inicial, pues al final no se le cobra. Pero qué bueno cuando se la cobras, una terapia inicial conservadora, y la endodoncia se evita. Se ahorró dinero del tratamiento de la endodoncia porque es una terapia más económica, y el paciente preservó su vitalidad. Pero eso es parte de la comunicación, tanto con el paciente como con el referidor. Porque yo les decía ayer a los estudiantes que yo he perdido referidores que no creen en este pensamiento, sino que quieren, mira, tengo esta rehabilitación oral y quiero que le hagas endodoncia profiláctica a este pilar. Yo, mire, pero no, fíjate que no tiene caries, no importa. Yo quiero endodoncia en todos los pilares porque yo no quiero que el paciente pase por dolor y necesito que lo hagas. Sí, pero fíjese que va a debilitarse la pieza. Yo les había dicho que les iba a mencionar los factores de pérdida de piezas. La primera razón de la pérdida de piezas en enfermedad dental es la caries, ¿verdad? Alguien que me diga cuál es la segunda. Enfermedad periodontal. Perfecto. ¿Y la tercera? Fractura vertical. Fractura de las piezas por debilitamiento. Debilitar innecesariamente una dentina que se llama dentina pericervical, no solo con el acceso de la endodoncia, sino con la preparación para la corona. Cuando estamos invadiendo más allá de un grosor mínimo que debemos de conservar, el paciente con factores como bruxomanía, bruxismo, parafunción y demás, puede causar fracturas verticales. Eso también ser la tercera razón por la cual se pueden perder las piezas. Es por eso esa terapia conservadora que estamos promoviendo, evitando matar pulpas, preservando una salud periodontal y evitando desgastar tejido dentario para no causar fracturas. Pero bueno, tu comentario y gracias, y pues eso me permite ya explicarte esta razón de la pérdida de piezas.
¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles. Es la última clase que reciben conmigo en su carrera, pero dentro del departamento de diagnóstico todos pueden llegar a consultarnos a mí, al doctor Popol, a la doctora Ligia, al doctor Gustavo, al doctor William, al doctor Ruiz, a todos lo que ustedes necesiten en esto de apoyo, como mencionó la pregunta del compañero hace un ratito, para poder realmente ir cambiando esta idea de terapias dentro de la facultad y sobre todo para su futuro y su práctica privada. Cualquier cosa estamos a la orden y ya saben que en el departamento nos encuentran a todos, dependiendo también de nuestro horario, ahí en el edificio M1, ¿sí? Y solamente muchas gracias, doctor Arreola, muchas gracias, doctor Popol. No sé si tenía algún comentario que hacer. Tal vez algún comentario final, por favor. Gracias. Lean los documentos que se les subieron. Hay algunas imágenes que van a ayudar a entender el concepto, porque si no entienden el concepto, esta clase no tuvo mayor resolución. Entonces la idea es de que ustedes comprendan de que siempre hay alternativas, por favor. Es muy importante que nosotros entendamos de que no todo tiene que ser PCR, ¿verdad? Antes de eso, si es posible con un diagnóstico adecuado, podemos tratar de salvar unas piezas del órgano vital, que es la pulpa. Y entonces la invitación está para que aprendan de que sí existe. El doctor Sosa decía que no tenía actualmente en la mente un porcentaje de cuánto se gana y se pierde con esta técnica. Pues sí hay evidencia suficiente y de hecho la están cada vez más actualizando para que sepan de que el tema que está tratando el doctor Sosa es totalmente vigente, es una ontología moderna, no significa que siempre sea exitosa, pero nada es exitoso al 100% en la ontología. Si piensan solo en TCRs, hay un enorme porcentaje de fracasos. Si piensan en otra área, hay un porcentaje de fracasos. Entonces, el hecho de que esto fracase no significa que no sirva, por favor. Solo quiero dejarles eso en la mente para que ustedes sepan que es una alternativa muy positiva para evitar un montón de problemas para los pacientes. Solamente gracias. Muchas gracias, doctor Popol. Pues bien, si no existe... Doctor, perdone, solo antes de que nos despidamos, para compartirles que ya le envié a Sebastián el instructivo de la práctica de la semana entrante, que el responsable es el doctor Sosa y están ahí las indicaciones y los materiales que ustedes ya tienen que tener listos para la próxima semana. Están también las indicaciones, valga la redundancia, que indicó el doctor Sosa, y el uniforme reglamentario, el equipo de protección, los materiales, el ionómero, todo está ahí para que no haya excusa de que ustedes no sabían. Está también la fecha y ya lo chequeé. Ustedes tienen la práctica el viernes. Por favor, con puntualidad y la seriedad que caracteriza al departamento de diagnóstico, en cuanto a que se va a iniciar puntualmente y los grupos van a ser los mismos grupos que tienen en endodoncia, pero van a ser los profesores del departamento de diagnóstico los que van a estar con ustedes. Y también que los artículos ya están en la plataforma, yo ya lo vi como 3 veces, entonces no pueden decir que no están ahí. Por favor que los lean, ¿verdad? Y bueno, es un favor para ustedes que los lean. Va a ser material de evaluación y también, como bien dijo el doctor Popol, es el fundamento teórico de la práctica, aunado a lo que el doctor Sosa hoy nos hizo favor de compartir. Solamente. Muy bien. Bueno, pues entonces muchas gracias y nos vemos la otra semana en la práctica de laboratorio. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día, doctores, se cuidan. Gracias, feliz día. Adiós. Feliz día. Feliz día, doctores.